¿Qué pasa con Argentina? Adivinen qué, era más fácil de lo que yo pensaba. Pour your omelet in there. Now, los manjares más exquisitos no siempre figuran en el menú, y los conocedores lo saben. Margaritas para gourmets, la sección pseudo-culinaria de César Fuentes Rodríguez. ¡Saluda barra! Te propongo que hoy hablemos de la marihuana. O, mejor dicho, de las prohibiciones de la marihuana. Porque yo también en un tiempo creía que las prohibiciones eran algo sagrado, intocable y que obedecían a una razón verdaderamente poderosa. Pero me cambió la cabeza. ¿Sabes cuándo? Yo estaba en España y una amiga mía que también había venido de Argentina como yo, una chica atlética, joven, que le detectaron un cáncer allá. Bueno, la vi decaer y vi cómo el cáncer se la llevó en pocos meses. Pero mientras tanto, con un pañuelo en la cabeza que le ocultaba el efecto de la caída del cabello, la piel grisácea por las sesiones de quimioterapia y un estado general cada día peor, donde estaba esquelética, raquítica, te diría. Bueno, me dijo, yo si no fuera porque puedo fumar marihuana ahora, no podría ni comer, no tendría apetito, el dolor estaría en todas partes porque lo siento en todo el cuerpo y todo el tiempo. Bueno, si no fuera porque el efecto de la marihuana me hace frenar un poco todo eso, yo realmente no sabría qué hacer. Y yo dije, pero pará, ¿cómo? ¿No era que era un flagelo que provocaba adicción y convertía todo en mugre? Y resulta que es algo que tiene propiedades hasta positivas y que pueden ayudar a un enfermo a sobrellevar su mal. Y por aquel entonces, más o menos, también estaba leyendo un libro. Este libro, mirá, Los Dragones del Edén, de Carl Sagan, de 1977. Y Carl Sagan, lo tenés a Carl Sagan, el gran divulgador científico del siglo XX, el de Cosmos, el que a muchos de nosotros nos abrió puertas hacia universos inesperados, universos que estaban ahí porque son los universos de la ciencia. Bueno, ese Carl Sagan, que siempre tuvo una fascinación profunda con la marihuana, el cannabis y demás. Yo me enteré luego de eso, de que realmente encontraba en los efectos de la marihuana verdaderas puertas hacia la percepción, utilizando una palabra o una frase de Aldous Huxley, ¿no? Que aparte el libro se llama Las Puertas de la Percepción, y justamente de ahí los Doors sacaron su nombre, de esas puertas precisamente. Bueno, nada, la cuestión es que Carl Sagan en este libro hablaba con admiración de los pigmeos cazadores que cultivaban la marihuana como su única cosecha agrícola y la fumaban ritualmente antes de la pesca con lanza. Incluso sugirió en el libro, sería irónicamente interesante que en la historia de la humanidad el cultivo de la marihuana haya conducido a la invención de la agricultura y por lo tanto de la civilización. El caso es que el cannabis o cáñamo, es decir, la planta de donde se extrae la marihuana, tiene múltiples usos que incluyen la fabricación de tela, cuerdas y papel, lo mismo que de aceites y alimentos, aparte de los principios psicoactivos por los que es tan famosa. Tiene origen en el Asia Central y desde hace más de 5.000 años ha sido utilizada también por su valor creativo y recreativo, como medio de relajación y meditación y en el tratamiento de varias enfermedades y el alivio de malestares específicos. Su uso está debidamente documentado en antiguas civilizaciones de China, India y Medio Oriente. El historiador griego Heródoto, en el siglo V, escribió que los escitas, un pueblo nómade indoeuropeo, arrojaban la hierba sobre piedras calientes en una especie de sauna, se embriagaban al inhalar los vapores y gritaban de gozo.
De Oriente pasó en tiempos más modernos a Europa, África y América, y siempre como un cultivo valioso y lleno de posibilidades. Sin embargo, a principios del siglo XX, el cultivo del cáñamo amenazaba a la industria del algodón y el papel prensa. Estos poderosos sectores económicos, muy ligados a Washington, movieron los hilos para crear la imagen negativa de la marihuana en la opinión pública y forzaron leyes restrictivas respecto de su uso. Para demonizarla, la relacionaron con dos minorías, la de los campesinos negros y la de los inmigrantes mexicanos. Hasta el nombre que se le puso, marihuana, se eligió por su sonido chicano, para relacionarlo con los inmigrantes latinos. El consumo se asoció, sin dar muchas explicaciones, a la perpetración de robos, violaciones, asesinatos. Se dijo que el propósito era introducirla en los colegios para debilitar a la juventud norteamericana y se la consideró ligada a un supuesto atraso racial. Incluso se hizo propaganda a través del cine, como en la famosa película de 1936, Reefer Madness, financiada por un grupo religioso, en la que el inocente consumo de cannabis deviene en una catástrofe devastadora de acontecimientos nefastos y desafortunados que incluía adicción extrema, violaciones, suicidios, asesinatos y un completo descenso en espiral hacia la locura. Y lo peor es que hubo otros filmes semejantes destinados a sembrar la desinformación, donde se denunciaba un supuesto mal social que hasta ese entonces casi nadie tenía en cuenta o que la gente no estaba ni siquiera enterada de ello. Muchos recordarán Ciudadano Kane, la película consagratoria de Orson Welles, considerada una de las mejores de todos los tiempos. Ese film se proponía retratar, sin mencionarlo, al magnate de la prensa Randolph Hearst, que para desarmar la competencia de la industria del cáñamo ordenó a sus periódicos difundir ampliamente las mentiras sobre la marihuana. Su principal cómplice era un funcionario sin escrúpulos llamado Harry Anslinger, que luego de que se derogó la ley seca que prohibía el alcohol, se enfocó en inventar un nuevo flagelo que había que prohibir y se convertiría en el primer jefe del Departamento Federal de Control de Narcóticos, más tarde DEA. Entre sus ridículas y ultrajantes declaraciones está la de que los porros hacen que los negros se crean que son como el hombre blanco. Era tan profundamente racista que hasta se lo consideraba demasiado racista en los años 30. Desgraciadamente, sus maquinaciones prosperaron hasta niveles insospechados y repercutieron en todo el mundo. El prohibicionismo es un fenómeno relativamente reciente. Si bien en el Islam se llegó a prohibir el alcohol o el café en algún punto, fueron medidas esporádicas. Las prohibiciones en Occidente tuvieron bastante que ver con la Iglesia, puesto que todo aquello que tuviese alguna conexión con el placer o la liberación de conciencia era relacionado con lo diabólico para el puritanismo cristiano y en particular las plantas que usaban los nativos americanos. En el siglo XVIII la Santa Inquisición prohibió el peyote en México y, a modo de anécdota, hay que decir que Hernandarias, el primer gobernador americano de Buenos Aires, llegó a lanzar un bando contra la yerba mate. Luego llegaría el episodio de la Guerra del Opio, en la que la Armada Británica intervendría para controlar el mercado chino, pero en el siglo XX el novísimo concepto de toxicomanía propuesto por científicos se combinaría con el celo de los moralistas y religiosos para crear un monstruo. En la Argentina, el adelantado de la prohibición fue un diputado radical llamado Leopoldo Bard, entre otras cosas, fundador y primer presidente del club River Plate. A instancias de Harry Anslinger, en 1937 el Congreso de Estados Unidos ilegalizó el cannabis a través de la Marijuana Tax Act y luego se encargó de exportar el modelo prohibicionista a todas partes, en especial a Latinoamérica.
interviniendo su soberanía a través de todo tipo de presiones políticas. Primero México, luego Colombia, Perú e incluso Argentina. El personaje más destacado de la prohibición aquí fue un discípulo de aquel Leopoldo Bard que mencionamos antes, llamado Pablo Osvaldo Wolf, también médico, que fue nombrado al frente de la Comisión de Drogas en la Organización Mundial de la Salud y tuvo un papel muy importante en la incorporación del cannabis a la lista de sustancias universalmente reconocidas como peligrosas. Todo esto sin el menor aval científico, por supuesto. Para 1961, 73 países firmaron ante las Naciones Unidas una Convención Única de Estupefacientes, cuyo régimen fiscalizaba y penalizaba a los estados que produjesen sustancias ilegales de origen vegetal, como la cocaína y la marihuana. El gran triunfo de Harry Anslinger. Sin embargo, durante los años 60, la producción y el consumo de drogas se disparó exponencialmente y pasó a convertirse en bandera de la contracultura pop. Con el presidente Richard Nixon a la cabeza, la guerra contra las drogas era también la guerra contra los jóvenes, contra el comunismo y contra los antisistema que proclamaban la paz y se oponían a conflictos bélicos como los de Vietnam, Corea y Camboya. Los soldados que participaron de estas contiendas, irónicamente, fumaron muchísima marihuana disponible y barata en aquellos países y llevaron de vuelta a Estados Unidos el testimonio de que era beneficiosa y no provocaba ningún daño. Pero pese a todo, las leyes represivas continuaron y hasta recrudecieron con el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia. Su pacata esposa Nancy fue la portavoz del movimiento Di que no, Just Say No, y aquella era estuvo marcada no solo por la implacable actuación de la DEA, sino también por el crecimiento del narcotráfico y la violencia emergente de la clandestinidad. Una cosa consecuencia de la otra, claramente, por supuesto. Mirá, la historia general de las drogas de Antonio Escotado, un español que vino acá a la Argentina en un momento y tuvo un duelo al aire sobre este tema con Chiche Hellblum, con una vergüenza espantosa, la de Hellblum y la de todos nosotros que en aquel momento estábamos en cualquier cosa menos en el destape. La cuestión es que la política antidrogas fue la que creó al narcotráfico, nunca fue al revés. Para que el narcotráfico exista, hace falta una prohibición y la clandestinidad como condición indispensable. Siempre es así. En el caso del alcohol fue la ley seca la que engendró a los gángsters e hizo surgir a Al Capone mientras todo el sistema degeneraba y las cárceles estadounidenses reventaban de nuevos presos. No cabe duda de que el narcotráfico representa uno de los factores modernos más importantes de corrupción política y social. El crimen organizado detrás de la droga mueve fortunas inauditas y las autoridades sobornadas, extorsionadas o compradas son sus principales cómplices. Por eso es que impulsan las prohibiciones y continúan ocultando la realidad a los ciudadanos. La famosa guerra contra las drogas, el gran fracaso de la guerra contra las drogas, no apunta a hacer desaparecer el narcotráfico, sino a mantener al común de la gente paralizada de terror mientras realiza operaciones cosméticas en las que persigue consumidores y vendedores callejeros y de vez en cuando hace caer algún pez mediano aquí o allá que le sirva de publicidad al sistema sin tocar a los altos mandos, las élites empresariales, los bancos que lavan dinero y esconden las ganancias, y los policías, jueces y políticos que están en el juego o prefieren mirar para otro lado. Dicho de otra manera, se podan las ramas para que el árbol crezca más fuerte. Y lo peor es que el Estado no debe tener ningún derecho sobre la vida privada de los ciudadanos, mientras que la conducta de estos no afecte probadamente la salud y la vida de los demás. No puede ni debe inmiscuirse en las decisiones, gustos o inclinaciones del individuo. Recordemos siempre esto: la prohibición es el origen de la infección. Más de 80 años después de la infame Marijuana Tax Act y cientos de miles de millones de dólares tirados a la basura en perseguir y reprimir a cultivadores,
traficantes y usuarios inocentes, hoy se habla nuevamente con audacia de las propiedades benéficas de la planta, de la malograda industria del cáñamo y del ejercicio del libre consumo. Bienvenido sea. Tarde, pero bienvenido. I'm just a love my chick, and I don't work for nobody but you. My temperature rise, and then I go for her thighs, and then I say guacamole in my juice, guacamole in my juice. Hijo de la chingada. Is that a joint, man? Talk it out, man. Mostly Maui Wowie, man. Yeah? But it's got some Labrador in it. What's Labrador? Saludos a Joint Music, productora de podcast con sede en Barcelona, porque gracias a ella nos pueden seguir por Spotify, Spreaker y iTunes. No quiero despedirme sin contarles una anécdota que alguna vez le sucedió al pescador y a su hijo. Cuando el padre se acerca y dice: ¿qué estás escuchando, hijo? Estoy escuchando Michael Jackson, papá. Ah, Michael Jackson, un grande, pero qué tipo raro. ¿Por qué decís, papá? ¿Por las operaciones para cambiar de color de piel? Sí, claro, por eso. Y también por la manía que tenía cuando iba a los hoteles de meterse en el baño y rebuscar y revisar. Y si encontraba lo que buscaba, salía y lo anunciaba cantando. ¿Cómo que lo anunciaba cantando, papá? No entiendo, no conozco esa anécdota. Sí, claro, el tipo entraba al baño y cuando salía, si encontraba lo que buscaba, empezaba a cantar: Beat it, beat it, beat it, beat it, na 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 na, beat it, beat it. Nos reencontramos la semana próxima en Margaritas para Gourmet. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.